Damos la bienvenida en 7 Vidas a Yulitza Peso, nutricionista, que va a conversar con nosotros acerca de superalimentos durante el embarazo. Yulitza, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Dime una cosa, si bien es cierto la alimentación de la mujer embarazada es importante, ¿por qué es especialmente importante en el primer trimestre? Mira, durante el primer trimestre básicamente hay un crecimiento rápido de los tejidos y también hay un aumento rápido del volumen sanguíneo de la mujer. Por lo tanto, este volumen sanguíneo, que corresponde a un 45 a un 80% más, hace que tenga como consecuencia pues una anemia, ¿no? Pero una anemia por dilución, podríamos decir, ¿no? Entonces el incremento del hierro en la dieta es indispensable. Adicionalmente, este crecimiento rápido de los tejidos del feto también involucra ciertos micronutrientes que facilitan la regeneración celular y el crecimiento de los tejidos. Entonces hablamos de que el zinc, la vitamina B12 y el ácido fólico son importantes. Ahora, si retrocedemos un poco al primer trimestre, podemos decir que la persona que está en edad fértil y que desea concebir debe de tener las precauciones del caso, debe llevar una nutrición que cubra y básicamente el requerimiento de ácido fólico, que son 200 microgramos. ¿Y por qué esto? Porque hoy en día es muy común esta deficiencia que trae consecuencias enormes, ¿no? Como la malformación del tubo neural del bebé, y ocurre en los 15 días de concepción y la mamá ni siquiera está enterada. ¿Cómo se calcula esos 200 microgramos? Mira, 200 microgramos son para nosotras que no estamos gestando ni estamos, bueno, no sé tú, ni estamos esperando, todavía no estamos preparadas. Pero cuando ya estás pensando en salir embarazada o estás en una edad en que puedes tener hijos, debe de incrementarse a 400 microgramos. Esto es muy sencillo. Especialmente esta indicación va para los adolescentes, ¿no? O adolescentes, o sea, personas jóvenes que cuidan mucho la línea y que en vez de tomarse varios jugos de naranja, se toman varias bebidas gasificadas. Entonces, no consumen ácido fólico y consumen algo que no les hace ningún favor a su bienestar. Entonces, el ácido fólico fundamentalmente lo pueden encontrar en jugos de naranja. Por ejemplo, si tienen el hábito de consumir diariamente 2 vasos grandes de jugo de naranja, si a sus 2 ensaladas frescas del día le ponen una cucharada llena de germen de trigo, si 2 veces al día en el almuerzo o en la cena, o en el almuerzo y en el sándwich, le ponen bastante cantidad de vegetales verdes, entonces van a poder cubrir su requerimiento de ácido fólico. Entonces, fundamentalmente el ácido fólico lo van a encontrar en jugo de naranja, en los vegetales verdes, en el germen del trigo, y fundamentalmente está en la levadura de cerveza, que muy pocos consumen. Así es. ¿Nos vamos a ir a ver, Pepe, otro plato? ¿Qué les parece? Hemos visto, Yulitza, en el bloque anterior, un plato especial para las mamis que están en su primer trimestre de embarazo. A ver qué y ahora rico. vamos a ver acerca del segundo trimestre. A ver qué alimentos son importantes en esta etapa también. El tema del ácido fólico es muy importante, pero existen muchos otros nutrientes que son igualmente importantes para la mamá embarazada, ¿no? Además de evidentemente el hierro y la vitamina B12. ¿De qué manera van a ir variando los requerimientos a la importancia de introducir o de sustituir unos nutrientes por otros a lo largo del embarazo, Yulitza? Mira, Pepe, durante las 3 etapas principales de la gestación, podríamos decir en líneas generales que en el primer trimestre tiene que aumentar y mejorar la calidad de la proteína de la mujer, aumentar un promedio de 60 gramos de proteína cocida a su dieta de buena calidad, o bien 2 porciones más de lácteos. Ahora, este incremento de proteínas no necesariamente tiene que ser de fuente animal, podría ser, por ejemplo, una porción de leche más y una porción de semillas, ¿no? Almendras, castañas, nueces, ¿no? Ahora, estas son recomendaciones universales. Siempre es bueno que recurra a un especialista para que determine de manera muy individual cuáles son sus requerimientos personales. Y adicionalmente, las frutas y verduras, y especialmente las verduras de hojas verdes por el incremento de ácido fólico, y también tienen hierro, pero es importante que aquellas personas que buscan el hierro en la fuente vegetal, como también en las menestras, siempre la acompañen con vitamina C para una buena asimilación de hierro. En el segundo trimestre,
lo que es importante es hacer incidencia en el consumo de calcio. Hay que recordar que desde el primer día de la gestación, la gestante incrementa 400 miligramos más de calcio. Es decir, ya no tiene 800 miligramos de necesidad, sino 1200. Esto es muy sencillo. Si la persona de repente no quiere pues aumentar 2 porciones más extras de calcio, de fuente láctea, podría recurrir a las almendras. Puede hacerse una leche de almendras, media taza de almendras o 100 gramos de higo seco puede proveer un promedio de 200 miligramos de calcio. Si la persona quiere consumir calcio por medio de otra proteína, puede consumir la sardina. Si consume 100 a 110 gramos de sardina, puede consumir casi 400 miligramos de calcio. Entonces, estamos hablando que no son las únicas fuentes de calcio la leche, ¿no? Pero entre los lácteos, ¿cuál es la mejor fuente de calcio? Entre los lácteos, la leche es una fuente más de la gran diversidad de alimentos que proveen calcio. El jugo de naranja provee calcio, un promedio de 150 miligramos en un vaso grande. ¿Pero es mejor la leche o el yogur? ¿Qué te provee? Va a depender de la digestión de cada persona, ¿no? Hay personas que tienen una digestión un poco pobre en lactosa, entonces es mejor que vaya al yogur. Sin embargo, gente que no quiere saber nada con la leche, entonces para eso están las almendras, los higos secos. Y también es muy importante el consumo de vitamina D, pero hay que recordar que en un país como el Perú, donde sale el sol con frecuencia, 3 veces por semana, la vitamina D se forma en el organismo. También es importante las fuentes de yodo, pero también hay que recordar que la sal ya viene yodada, ¿no? Y el magnesio, y con una alimentación tan variada, con frutas y verduras y con cereales, también está presente. Entonces, no hay que tener mucho temor en estos 3 micronutrientes, sino en calcio, en el hierro, en el ácido fólico, en los vegetales y en una proteína de buena calidad. Cuando llegamos al tercer trimestre, seguir con las indicaciones desde el primer trimestre, segundo trimestre, pero incrementar o hacer... No incrementar, sino básicamente hacer hincapié en no olvidar aquellos alimentos que proveen de ácidos grasos esenciales, los cuales van a ayudar a que el niño pueda formar su cerebro, el crecimiento del cerebro, y también es parte de los tejidos del sistema nervioso y de la visión. Entonces, ¿qué alimentos podemos encontrarlos? Podemos encontrar en las semillas de en las castañas, nueces, el ajonjolí, el maní, y también el consumo de pescados ricos en omega 3, como son las sardinas, el atún. También tenemos pescados como la anchoveta, que es tan económica, ¿no? Bueno, vamos a continuar hablando después del corte, Yulitza. ¿Te parece? Sí. Te quedas con nosotros. Me quedo con ustedes. Que te damos tiempo en este programa. Gracias. Ya volvemos. Seguimos hablando de los superalimentos, esos alimentos que no pueden faltar en el plato de las embarazadas. Yulitza Pezzo está con nosotros nuevamente, con mucho tiempo para hablar hoy. Qué bueno. Bueno, has hablado un poquito de la importancia de las proteínas y queremos ahondar un poquito en este punto, Yulitza. ¿Cómo se clasifican, para empezar? Y si hay algún tipo que sea más o menos importante. Mira, están las proteínas de fuente no animal que suelen consumir las personas vegetarianas. En este caso, si son vegetarianas, si quieren cubrir su requerimiento, deben de hacer mezclas inteligentes que puedan tener una biodisponibilidad tan buena como la carne de animal, ¿no? ¿Solo en ese caso una mamá puede ser vegetariana? Si fuera vegetariana tendría que mezclar, por ejemplo, pues las lentejas con huevo, el cereal con la menestra, el cereal con la leche, las frutas secas como las almendras, castañas, nueces con un yogur o con un queso. Estas son mezclas que su nutricionista le podría orientar de manera muy puntual con una buena guía, porque así probablemente se les vaya el mensaje. Pero están las proteínas de fuente animal, que entre ellas podríamos hacer una clasificación simple, sencilla, como por ejemplo las ricas en hierro, ¿no? Que está el hígado, la carne de res, la morcilla, las almejas son altísimas en hierro, ¿no? Pero también están las ricas en B12, que hemos dicho que son importantes para la regeneración de los tejidos, que estamos hablando de la pulpa de la pavita, la pulpa del conejo, el huevo pasado. También están aquellas proteínas que son ricas en omega 3, que son importantes para el desarrollo del bebé, que son las sardinas, las anchovetas, pero sin embargo hay que tener mucho cuidado en la gestante, que su consumo semanal de pescado no supere los 360 gramos en la semana. Podríamos decir 120 gramos 3 veces por semana. Ah, sí, ¿por qué? Por una razón especial, porque hoy en día muchos peces grandes, como por ejemplo el pez espada,
¿no? Tiene alto contenido de mercurio, por lo que esto en el organismo una vez que está adentro se comporta como una neurotoxina, interfiere con la actividad cerebral y sistema nervioso. ¿Y el atún también podría ser? El atún, aunque parezca extraño, siempre lo buscamos como fuente de omega 3, sin embargo, porque está en la zona negra. Entonces pueden consumir atún siempre y cuando se retire en la zona negra. ¿No? Entonces tendría que ser un atún light, un atún bajo en grasa, pero sin embargo la sardina es muy alta en omega 3, la anchoveta muy alta en omega 3, y pueden consumirlo con mucha tranquilidad porque al ser pescados pequeños no tienen un contenido alto de mercurio, ¿no? Nunca hablamos de la trucha cuando hablamos de pescado. ¿Qué pasa la trucha es una maravilla, es alto en omega 3 igual que el salmón. El salmón también es un pescado seguro. La trucha. Sí, la trucha deshuesada a la parrilla, pero muy importante ahora que mencionas la trucha, estos pescados ricos en omega 3, no se les ocurra, por favor, freírlos ni pasarlos por alta temperatura porque sus ácidos grasos son muy sensibles. Entonces la mejor manera de consumirlos es al vapor o al horno. Y antes de que terminemos el bloque de gestantes, el tema de ácido fólico, por favor, muy importante resaltar el método de cocción, porque si van a cocinar los vegetales y eliminar el agua verde del ácido fólico es donde están perdiendo este micronutriente tan importante. Entonces los vegetales, importante al vapor. O bien, si los van a cocinar para preparar un arroz blanco, bueno, pues utilicen el agua del vegetal completa, ¿no? Ya, nos vamos a ir a ver el tercer plato del día. Ahora sí, qué rico. Para este último trimestre del embarazo. A ver si nos animamos. A ver. Yulisa, brevemente, porque el tiempo es tirano, estreñimiento y agua en las mamás en gestantes. Es en el tercer trimestre en donde hay que hacer mayor hincapié en esto. Importante el consumo de agua y adicionalmente abundante de frutas y verduras. Sin embargo, también hay muchos cereales que ya contienen fibra. Los salvados de trigo también son maravillosos. Las pulpas de las frutas, las manzanas, las peras, los duraznos. Comer las frutas con cáscara. Las verduras frescas no funcionan mucho mejor que las verduras cocidas. Las semillas de linaza son maravillosas para las personas que están ya con estreñimiento. También hay que recordar que cuando se da una suplementación de hierro suele haber estreñimiento. Claro. Y algo importante, no solamente para el estreñimiento, el consumo de las frutas y de verduras al ser alimentos alcalinos ayudan a neutralizar muy bien la acidez que suele tener la mamá. Hay que saber que también ellas cuando están gestando rompen el equilibrio ácido-base, la salida es muy ácida y una manera de neutralizarlo son las frutas y verduras. Interesante. Yulitza, ahora sí se nos acabó. Sí. Hoy no te nos puedes quejar. Pero no nos animamos igual. Gracias. Gracias por la invitación.